Si me graba don David, por favor, esto es importantísimo. Y esto también va para los mexicanos en México. Espero que se comuniquen con sus familiares y con sus amigos en Estados Unidos y les cuenten que hay un plan en papel para que supervisen y en algún momento hagan un balance de lo bien o mal que se está implementando. Este es el plan que presentó el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, esta mañana aquí en Palacio Nacional. Este es el proyecto, el programa de atención y de apoyo a los mexicanos en el extranjero. Presten atención sobre todo a los 10 puntos fundamentales de esta nueva actitud del gobierno de México para los paisanos allá del otro lado de la frontera. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Quizá vale la pena tener presente algunos datos previos a la presentación del programa que son muy relevantes. El 97.2% de las y los mexicanos que viven fuera de México están en Estados Unidos. Tenemos la mayor concentración en California, Texas y Arizona. California son 4 millones, en Texas 2,5 millones, en Arizona 500,000, en ciudades de manera coincidente, bueno, pues Los Ángeles 500,000, Chicago 229,000, Houston 257,000. Estamos hablando de 11.3 millones de personas que nacieron en México. ¿Cuál es su estatus en los Estados Unidos? Tenemos el 8% de estas personas tienen visas. El 27% son residentes permanentes ya. Tienen doble nacionalidad el 17% y el 48% están en una condición de carencia de documentos. Es decir, son los más vulnerables, los que tenemos que apoyar más. Hemos estado en contacto para elaborar lo que les vamos a presentar con la comunidad en Estados Unidos. Nos falta mucho, pero en estos 2 meses hemos hecho un esfuerzo por tener su visión de las cosas. ¿Cuál es su visión de las cosas? Nos dicen, a ver, hay una visión o ha habido una visión defensiva de las autoridades mexicanas o el gobierno mexicano durante mucho tiempo. ¿Defensiva por qué? Sin negar los grandes esfuerzos que han hecho personalidades importantísimas en los consulados móviles o defendiendo migrantes, pero como mentalidad general, el objetivo o el propósito o la actitud siempre fue el tratar de reducir las demandas que se hacen, porque son muchas y son muy relevantes. Entonces nos piden un cambio en esa posición que coincide precisamente con la instrucción que tenemos del presidente, que seamos proactivos. Eso va a significar un cambio, en primer lugar, de mentalidad y de objetivo, y también de cómo nos vemos a nosotros mismos en Estados Unidos. Me refiero a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Nos dicen que hay visitas insuficientes a prisiones, a centros de detención. Recordemos que hay detenciones de mexicanas y mexicanos que llevan años viviendo en Estados Unidos. Nos plantean que hay falta de orientación y representación legal, que hay una cobertura escasa de los servicios móviles de documentación y protección consular en lugares alejados. Los consulados móviles han sido una gran idea, pero son insuficientes. Hay una vinculación insuficiente y a veces poca colaboración con las organizaciones locales de mexicanas y de mexicanos. Y los modelos de apoyo e inversión, tanto de la comunidad hacia México como de México hacia las comunidades allá, son obsoletos e insuficientes. Como ustedes saben, el financiamiento de los consulados en buena medida se da a través de las aportaciones de la comunidad. Es decir, lo que nos pide el presidente es que entendamos, en primer lugar, que quienes nos están respaldando financieramente, los contribuyentes que sostienen todo el sistema consular, son las comunidades mexicanas en los Estados Unidos. Y tienen todo el derecho entonces de exigirnos resultados y de tener voz y voto en lo que se hace. No solo porque son mexicanos, que ya es mucho,
sino porque ellos son los que nos mantienen. Los consulados móviles y toda la red que tenemos en Estados Unidos. Entonces, vamos a una nueva visión centrada en los derechos del migrante. Nos decía el señor presidente, tenemos que ser los defensores más eficaces de los migrantes en Estados Unidos. Ese es el objetivo al que queremos llegar. La integridad de las personas, sus derechos. ¿Cuáles son las 10 acciones principales que vamos a seguir para ello? En primer lugar, va a participar todo el gobierno federal y vamos a invitar a los gobiernos estatales y a las ciudades. Quiero subrayar esto, las ciudades como un actor muy relevante, porque es donde más efecto podemos tener también en Estados Unidos. Es decir, vamos a invitar a las ciudades como Los Ángeles y todas las que, Chicago, Nueva York, y así mismo lo haremos en el caso de México. Entonces, es una estrategia no de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino de todo el gobierno federal. Segundo, cambio de mentalidad. Es un problema de capacitación, sí, y también de motivación, para atender a los grupos vulnerables, para profesionalizar la atención consular especializada. Y tenemos que especializarnos en eso para ser más eficaces. Vamos a ampliar la red de abogados y la red de nuestros abogados con las organizaciones especializadas en la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos, que son muchas, pero tenemos que hacer más por los números que ya les expliqué ahora. Cuarto, tenemos que hacer una promoción muy activa de la identidad cultural mexicana en nuestras comunidades. Hoy en día, en Estados Unidos hay ciudades donde es un problema incluso si te oyen hablar español. Y eso está provocando que las personas digan, pues no hablemos español, para empezar la lengua. Y entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos tener un impulso y una narrativa que culturalmente dispute el espacio. Sí, somos una gran civilización y la tenemos que defender. Y no me estoy refiriendo nada más a las actividades de gastronomía o de exposiciones, sino a la narrativa de la gran aportación que la comunidad mexicana ha hecho en Estados Unidos. En esto en sentido inverso a lo que ha sido la narrativa en cine, en televisión, en series de los últimos 20 años, que siempre tiende a ser muy negativa respecto a la comunidad mexicana. Entonces, es una gran tarea. Hoy estamos en un momento favorable por el gran peso que está teniendo la cultura y la capacidad mexicana. Pues ahí está la película Roma con los Óscares, ahí están los temas de México. Bueno, pues aprovechemos eso, actuemos junto con. Eso es una prioridad para nosotros. Quiere el presidente, y nos lo pidió así, que ampliáramos los programas de educación, salud y deporte. Educación de manera muy importante, porque el promedio de escolaridad de las y los hijos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos en algunas de las ciudades es menor al de otras comunidades. Entonces tenemos que involucrarnos muchísimo más en esto. Y lo vamos a hacer. Sexto, nuevos mecanismos financieros para la participación de la comunidad migrante en los grandes proyectos de desarrollo del Gobierno de México. Solo decir, el principal inversionista extranjero en México es nuestra comunidad en Estados Unidos. Son más de 30,000 millones de dólares. No hay nadie, ninguna empresa, ni fondo de pensiones, ni ninguna otra fuente que tenga esa importancia por sí sola. Séptimo, los cónsules van a encabezar ahora un despliegue de consulados móviles integrales y enfocados en las comunidades más vulnerables y en nuevos sitios. Si les vamos a ayudar para que el consulado móvil sea mucho más amplio en Estados Unidos. El octavo, necesitamos empoderar a la comunidad mexicana y México-norteamericana mediante el reconocimiento y promoción de sus contribuciones, que son muy significativas. Pronto daremos a conocer, por instrucciones del señor presidente, se establecerá el mecanismo para reconocer anualmente a las y los mexicanos más destacados en el exterior, especialmente en Estados Unidos,
y ese reconocimiento será encabezado por el presidente de la República. El noveno, tenemos que modernizar toda la normatividad y la práctica de la Secretaría de Relaciones Exteriores para incluir todo el marco actual de derechos humanos de México. Subrayo la inclusión de las lenguas indígenas y, por ejemplo, el matrimonio igualitario y otros derechos en todos los procedimientos consulares. Finalmente, desarrollo de una cultura de consulta periódica a la comunidad para escuchar y conocer sus necesidades y opiniones. Vamos a empezar foros en todos los consulados próxima semana para preguntarle a la comunidad México norteamericana su opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo de México, porque el hecho de que estén en Estados Unidos no les quita su condición de mexicanas y mexicanos, y tenemos que escucharlos, no solo sobre sus problemas, que eso es muy importante, sino también sobre nuestro país y su futuro. Y va a ser la primera vez que se haga una consulta y la vamos a publicar con los resultados que tengamos. Esto se inicia la semana que entra, igual que como está establecido en la ley, se va a hacer en todo el país. Queremos, como ya dije, defender la civilización mexicana, nuestra lengua y la cultura. Vamos a invitar a los hermanos de los países latinoamericanos, el gobierno actual. Y en resumen, se nos pide, se nos instruye a que seamos capaces de organizar una nueva relación con la diáspora mexicana, empezando por cambiar la mentalidad defensiva por una mentalidad proactiva. Ya estamos analizando diversas medidas adicionales muy relevantes que se van a tomar para garantizar su identidad y debida documentación como mexicanas y mexicanos en Estados Unidos con el pleno ejercicio de sus derechos en México. Por su atención, muchas gracias. Estoy a su disposición para preguntas. Solo mencionaría para terminar, bueno, con qué recursos vamos a hacer todo esto y con qué personal vamos a hacer todo esto. ¿Ya le ibas a preguntar? Perdón. Bueno, pero lo voy a informar. Tenemos para este año la siguiente previsión, digamos la inversión total que se hará en consulados y la Embajada de Estados Unidos va a ser de 3,295 millones de pesos. Y tendremos 2,163 personas trabajando en este programa, y conforme vayan creciendo los consulados móviles, tenemos el plan de terminar el año con más o menos 2,800 personas por los consulados móviles que ahora vamos a tener en otras partes de Estados Unidos. Y ahora sí, a sus órdenes. Antes de entrarle a las preguntas, porque una de esas preguntas o algunos de esos planteamientos fueron de este servidor, de Sin Censura, a nombre también de muchos mexicanos que nos han enviado sus comentarios. Toño, dame tu opinión acerca de este ambicioso plan. Creo que como nunca antes, no hombre, ya no menciono el sexenio de Peña Nieto, como nunca antes queda delineado, y hay que reconocerle al canciller Marcelo Ebrard, con su experiencia, queda delineado lo que va a hacer el gobierno o lo que dice el gobierno que va a hacer, y me llama mucho la atención que se tocan temas que estaban olvidados, como el rescate de la mexicanidad, y sobre todo se habla, así lo entendí yo, dame tu opinión, Toño, se habla con una sinceridad y una honestidad de que las cosas no están bien en los consulados. No, desde el principio, pero yo no lo veo ambicioso, Vicente. Ambicioso no es ambicioso, es necesario. Todo esto que se está planteando, que plantea el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, a mí me parece que en todo caso es absolutamente y completamente necesario, ¿no?
ampliar la red de abogados, definitivamente se necesitaba ya, fue promesa de campaña, que los consulados se convirtieran en fiscalías, en defensorías de los derechos de los paisanos en el exterior, de los mexicanos en el exterior, ¿no? La capacitación, pues por supuesto, usted que vive aquí en Estados Unidos, no me diga que lo han tratado siempre muy bien en los consulados. A veces sí, a mí sí me han tratado bien, a usted yo sé que no, porque nos marca aquí Sin Censura. La promoción de la identidad mexicana es algo que nos está faltando totalmente a nosotros, a los mexicanos acá. Los papás ya no les enseñan español a sus hijos. Temen que si sus hijos hablan con ellos en el supermercado español, van a ser agredidos por un racista. Y eso no puede ser, porque evidentemente, como lo pone sobre la mesa el canciller, tenemos una civilización ancestral, impresionante. No nos podemos quedar con este tipo de situaciones, ¿no? Lo que más me llama la atención de este plan, Vicente, y que me sacó un par de lágrimas: educación, salud y deporte. Por supuesto, Marcelo Ebrard menciona que nosotros aquí en Estados Unidos, nuestros hijos, los hijos ya que nacidos acá, son los que menos entran a las universidades, o de los que menos entran a las universidades en comparación con otros grupos de inmigrantes, y eso tiene que acabarse. Si nosotros queremos tener una participación activa aquí en Estados Unidos, es con educación, es educando a los políticos del mañana, a los abogados del mañana, a los activistas del mañana, a los doctores del mañana. Eso es lo que necesitamos definitivamente. Otra cosa que verdaderamente estoy completamente de acuerdo, y por lo que no me parece nada ambicioso, es eso que se menciona de los dineros que se utilizan, ¿no? El dinero que se utiliza en los consulados es aportado, Vicente, por la comunidad mexicana. Muchas veces los trolls nos escriben aquí a Sin Censura para decirnos: ay, pues ustedes ya se fueron, qué chingados nos dicen ustedes a nosotros si ustedes ya están allá, ocúpense de sus asuntos allá, aquí ya son nuestros olvidados, no se metan en los asuntos de México. No, discúlpeme, pero punto número uno, nosotros pagamos lo que pasa en los consulados, nosotros con nuestro dinero, nosotros enviamos 60,000 millones de dólares en remesas. 30,000. Creo que son 60,000, Vicente. Lo acaba de decir, lo dijo al principio el presidente. Lo voy a volver a checar, pero según yo son 60,000 millones de dólares y sigue y ya el que aumento. estamos hablando de los miles de millones de dólares, a mí lo que me llamó mucho la atención es que toman en cuenta en este plan algunas de las cosas que hemos planteado nosotros en las mañaneras, como la inversión de los mexicanos en el extranjero. Mencionábamos lo de Infonavit, lo de las hipotecas a través de Infonavit. A lo mejor no lo mencionaron así de específico, pero habla Marcelo Ebrard que la fuerza del mexicano en el extranjero es la mejor apuesta a la inversión, porque son los mejores inversionistas en México, los mexicanos en el extranjero. No tiene, lo decía y por eso lo cité aquí, el principal inversionista de México somos nosotros los paisanos. No hay como lo dice Vicente Serrano y como lo dijo Marcelo Ebrard, no hay un inversionista mayor mayor en México, ni uno solo, que los mexicanos en el exterior con esos 60,000 millones de dólares. Y le iban a preguntar eso, se les adelantó, cómo van a financiar este decálogo de protección, de acuerdos en favor de los paisanos mexicanos. Habla Marcelo Ebrard de 3,500 millones de pesos destinado a, o sea, por favor, quiero que entiendan las cifras. Van a destinar del presupuesto 3,500 millones de pesos, cuando los mexicanos enviamos en remesas 60,000 millones de dólares. No me dan las matemáticas, ¿no? Lo voy a poner así. I rest my case. Para aquellos que nos dicen, no, pues ya ustedes ya pochos, vendidos al imperio. No, discúlpenos, nosotros también somos mexicanos. Estemos en donde estemos, somos mexicanos. Y también para aquellos que dicen que nos hemos convertido en apapachadores de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esa es la única crítica que yo le puedo hacer. Invertimos más de 30,000 millones de dólares a México y nos van a invertir en estos programas 3,000 millones de pesos. Insisto, no me dan los números. Sí, no, eso la cifra es completamente abismal. Es completamente distinta, así que no nos quedemos con esto, señores y señores. O sea,
Vamos a, o sea, evitemos, yo le voy a pedir al público consentidor que evitemos ahora porque ya está ahora en redes sociales, ¿no? El enfrentamiento ahora no entre fifís y chairos, ahora sería el enfrentamiento entre mexicanos de México y mexicanos paisanos en el exterior. Todos somos mexicanos, por favor, y estamos mandando mucho dinero a México, por favor, de verdad. Así nos es. hemos ganado nuestro lugar en la política, nos hemos ganado nuestra voz. Oye, Toño, y precisamente para seguir hablando de este tema, le doy la bienvenida en esta transmisión en vivo